Bendito Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Quiero pedirles que se pongan de pie y quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Quiero invitarle a que me acompañe en esta lectura. Vamos a leerlo honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, y todos decimos: amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Habla a nuestras vidas de una manera poderosa. Tu palabra dice que es como espada de dos filos, que penetra y parte y separa, Señor, el alma y el espíritu. Tu palabra dice que es como la lluvia que desciende de los cielos y no retorna allá vacía. Padre, en esta noche usa los medios, Padre, para que nuestros amigos y hermanos, por medio de estas, aleluya, bendiciones que podemos tener de hacer estas transmisiones por medio de esta plataforma, Señor, y otras, habla a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, produzca fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero meditar sobre una palabra que es demasiado importante para nosotros, y yo creo que nosotros que estamos aquí nos hemos dado cuenta que aún hermanos que no son tan adultos, vamos a decir por esa palabra, sino aún niños que ya pueden reconocer y darse cuenta de que hay una
hay un problema grande en nuestros tiempos y que siempre ha habido, pero en nuestros tiempos nosotros podemos notarlo demasiado, y es las divisiones dentro de las iglesias. Y no solo la división dentro de las iglesias, sino las divisiones que hay a nivel de pastores o a nivel de concilios. Y es tan triste y tan lamentable que haya divisiones entre nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo. Ahora, yo he tomado como referencia estos textos porque según hemos leído, vemos que el apóstol Pablo, en el versículo 1, él dice que él no pudo hablarles como a espirituales, sino que les habló como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, cuando nosotros notamos lo que la Biblia nos dice, nos damos cuenta de cómo el apóstol Pablo corrigió a la iglesia de Corinto. Ahora, yo quiero que nosotros comparemos cómo el apóstol Pablo corrigió a la iglesia de Corinto, comparándolo con los ministros de este tiempo, cómo ellos corrigen a una iglesia o a una congregación. Ahora vamos a ver si en este tiempo se está corrigiendo de la misma manera como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, porque en el versículo 11, miremos qué dice en el versículo 11, todos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento. Ahora yo quiero hablar sobre que Cristo es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes analicen y se pregunten a ustedes mismos, ¿qué es un fundamento? Una base, dijo allí nuestra hermana. Ahora, un fundamento, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo usa esta ilustración de un edificio para enseñarnos que así como en un edificio hay un fundamento antes de levantar el edificio, así en la iglesia hay un fundamento antes de edificar en la misma iglesia de Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice que el fundamento es Cristo, y ese es el tema que quiero compartirles en unos minutos, que vamos a nosotros meditar sobre el fundamento que es Jesucristo en la iglesia. Entonces, yo quiero que nosotros meditemos si nosotros estamos teniendo ese fundamento que es Cristo, y comparemos todo lo que acontece a nuestro alrededor si se parece a lo que la Biblia dice. Porque una iglesia cristiana, una verdadera iglesia, tiene a Cristo como fundamento. Ahora, cuando en una iglesia no se tiene a Jesucristo como fundamento, sino que se tiene a cierto hombre, a cierto líder o cierto nombre, allí definitivamente nosotros tenemos que salir corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar no se tiene a Cristo como fundamento. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo es una verdadera iglesia, una iglesia bíblica. La verdadera iglesia es la iglesia que tiene a Cristo como fundamento. Ahora, el apóstol Pablo dijo, miremos cómo el apóstol Pablo dijo en el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora vamos a pausarlo ahí para mientras. Y yo creo que, por ejemplo, acá mis hermanos Joshua, Helen, Stephanie, todos los que estamos aquí nosotros, yo creo que ya tenemos la idea de qué es un perito arquitecto. Ahora, si no tenemos la idea de qué es un perito arquitecto, por ejemplo, es aquella persona
Un perito arquitecto es aquella persona que hace los planos para una construcción. No sé cómo se dice en inglés, Helen. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que es como un diseñador de ¿cómo es la palabra? De edificios, un diseñador de manuales. Y el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. Ahora, el arquitecto, sabemos que el arquitecto, él lo que hace es, él da los planos a los constructores. El arquitecto lo que hace, da los planos a las compañías que van a hacer cierta construcción. Ahora, el apóstol Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. Ahora, el fundamento, miremos qué dice Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Miremos qué dice Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Jesucristo, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, ¿cuáles son los diseños que el apóstol Pablo y los profetas nos dejaron a nosotros que tenemos que seguir? ¿Cuáles son los planos que el apóstol Pablo dejó para la iglesia sobre los cuales nosotros tenemos que edificar? Los planos son las epístolas, son las doctrinas, son las enseñanzas. Ahora, el apóstol Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. ¿Qué fundamento? Las enseñanzas que él recibió de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, allí mismo, vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Más adelante, vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice, en donde Primera de Corintios 11 y el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también, ¿qué dice? Os he enseñado. ¿De quién recibió Pablo lo que nos ha enseñado? De Cristo. Ahora, ya nos dimos cuenta que el apóstol Pablo dice, como un perito arquitecto que puso el fundamento. Ahora, nosotros ya tenemos lo que son los planos, ya tenemos lo que es el fundamento, y el fundamento y los planos que nosotros tenemos que seguir es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando los albañiles o los constructores hacen lo contrario a lo que el arquitecto les dio? La construcción sale mal, el edificio sale mal. ¿Qué pasa si el fundamento que ya se puso, sobre el fundamento que ya se puso, los edificadores, los constructores, comienzan a cambiar los planos que ya recibieron del arquitecto? Supongamos que el arquitecto les dijo, en el segundo piso me van a poner ciertas paredes, ciertas divisiones, pero los que están haciendo la construcción dicen, no, aquí no pongamos esta pared, mejor pongámosla para allá. ¿Qué pasa? La construcción no se está haciendo como fue dada por el arquitecto, por el diseñador de esos planos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos los planos que son la Biblia, agarramos un versículo de la Biblia y decimos, yo lo voy a edificar para este lado y no para acá, como lo dijo Pablo? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, yo voy a edificar de esta forma y no de esta forma, como dijo el apóstol Pablo? ¿Qué pasa? Estamos edificando, sobreedificando de una manera errónea. Y el apóstol Pablo dice
a los corintios de manera que yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y les dice, yo les di a beber leche y no vianda. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les dice a los corintios que les habla como a carnales? Porque ellos se estaban peleando en la congregación. Ahora ellos estaban peleando, ¿cómo? En el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ahora, si en la iglesia que fundó el apóstol Pablo habían celos, contiendas y disensiones, ¿será que no está pasando eso en nuestros tiempos? ¿Será que no hay celos dentro del cuerpo de Cristo en este tiempo? ¿Será que no hay contiendas y disensiones dentro de las congregaciones en nuestros tiempos? Nuestros amigos y hermanos que podrán ver esta transmisión o que la pueden ver acá en Facebook, y también a nuestros amigos y hermanos, porque también estas transmisiones las estamos subiendo al canal de YouTube. Ahora, ¿será que nuestros tiempos están, o será que en nuestros tiempos estamos sobreedificando como el apóstol Pablo enseñó? Por eso es que hay una cantidad de divisiones, porque unos dicen yo voy a edificar para este lado, otros decimos yo voy a edificar para este lado, otros para este lado, y ahí sí que hay una cantidad, cada quien como que está construyendo su propio edificio. Muchos tienen el mismo fundamento que es Cristo, pero el edificio no se está edificando con los planos de la Biblia, sino que se está edificando con sus propios planos. Cada quien dice, no, yo voy a edificar de esta manera. Mi fundamento es Cristo, pero yo voy a hacer mis planos de esta manera. Yo voy a entender mis planos de esta manera y el otro de esta manera. Y ahí sí que hay una gran división en nuestros tiempos. Ahora, ¿cómo corrigió el apóstol Pablo eso? Eso es lo que queremos aprender en esta noche. ¿Cómo el apóstol Pablo corrigió? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué escuchamos nosotros de los líderes en este tiempo cuando hay divisiones en la congregación o cuando hay peleas? ¿Qué es lo primero que escuchamos? Es que se condena a la gente. Lo primero que escuchamos es que ellos se fueron porque son del diablo, el diablo se los llevó. Es que ellos se fueron porque son del diablo, Satanás los sacó. Ahora, y se ataca a los hermanos en la fe, poniéndoles miedo a que si se van, es porque el diablo se los lleva. O si se quedan, es porque ahí son de Dios. O si se van, es porque son divisiones, y ahí sí que mandan al infierno a los que se salen. Y los que se quedan, ellos sí van para el cielo. Ahora, nosotros no tenemos que hacer eso, hermano. Nosotros no tenemos que mandar al infierno a nadie. La Biblia es, la palabra de Dios es la que nos va a condenar o nos va a justificar en el día final. Dice que cada uno será juzgado conforme a sus obras, según haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso Jesús dijo, y a los derechas les dirá, apartados, vénganse para acá, venid benditos de mi Padre al gozo de su Señor. Y a los de la izquierda, a los cabritos, les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Ahora, miremos cómo el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corintios, el capítulo 1, aquí mismo en esta misma carta. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 2. Miremos cómo el apóstol Pablo trató a los hermanos de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora vemos cómo el apóstol Pablo no empezó mandando al infierno a los hermanos de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto,
A pesar de los problemas que estaban habiendo en la congregación, el apóstol Pablo les recuerda que ellos fueron llamados por Dios. El apóstol Pablo les recuerda que ellos fueron llamados a ser santificados en Cristo Jesús. Ahora, cuando a nosotros nos han dicho de esa misma manera, cuando quizá estamos en los mismos problemas que la iglesia de Corinto. Porque el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto es donde encontramos el caso donde un muchacho está metido con su madrastra. El apóstol Pablo acá en esta carta es donde él manda a corregir eso. Donde él corrige eso estrictamente, pero él comienza su mensaje diciéndoles que son la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que exhortar a una persona haciéndole ver que fue llamado por Dios y que aún esta persona puede santificarse, puede aún obtener la misericordia de Dios, porque dice que así como los que invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y Señor nuestro. El apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 1 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ahora, ¿será que en este tiempo los líderes, será que se está orando de esta manera como el apóstol Pablo hacía por los hermanos que el apóstol Pablo está diciendo que eran carnales? ¿Será que el apóstol Pablo está haciendo así? ¿Será que nosotros estamos haciendo como el apóstol Pablo hacía? ¿Será que nosotros estamos orando? ¿O será que están orando por los que dicen que somos carnales? ¿O será que nosotros estamos orando por los que decimos que son carnales? El apóstol Pablo, a pesar de que regaña a los corintios, yo puedo regañarlo y decirle: hermano carnal. No lo puedo tratar como espiritual, sino como carnal. O cualquiera me puede regañar a mí y decirme: hermano carnal. No lo trato como espiritual porque usted es un carnal. Ahora, pero ¿será que aquel que me está exhortando está orando por mí de la misma manera como Pablo lo hizo por los corintios? ¿Será que se está obrando y procediendo de esa misma manera para corregir los problemas en las iglesias? Ahora, vamos a ver nosotros en el versículo 10 del capítulo 1. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora vemos el apóstol Pablo como dice en el versículo 10 del capítulo 1, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el carácter de Pablo. Vemos que Pablo tenía un corazón pastoril, un corazón con amor hacia los hermanos. Ahora él les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después él dice que hablen todos una misma cosa. Dice que no haya entre ustedes divisiones, sino que todos tengan una misma mente, un mismo parecer. Dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, ahora vemos que hubieron unos hermanos que le mandaron una carta a Pablo y le dijeron: Pablo, fíjate que aquí en la iglesia hay problemas. Fíjate que aquí en la iglesia los hermanos se están peleando. Unos están jalando para un lado, otros para otro lado y otros para otro lado. Aquí dice que he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros contiendas. Ahora el versículo 12 del capítulo 1 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, este capítulo 13, yo quiero hacer esas mismas preguntas y ustedes que están aquí van a responder sí o no. Vamos a hacerlo fuerte. Ahora yo voy a hacer estas preguntas que están aquí, el versículo 13. Ustedes van a responder sí o no.
¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? No. ¿O fuimos bautizados en el nombre de Pablo? No. Ahora, dice el versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ahora, vemos cómo el apóstol Pablo dice que unos decían, las peleas que estaban habiendo era que uno decía, yo soy de Pablo, y otro de Apolos, y otro yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora, eso, ¿a qué se me refleja a mí? Como a la política. Usted ve ahorita que están a punto de ser las elecciones de este país. Unos dicen yo soy de Biden, unos dicen yo soy de Trump. ¿Sí o no? Nosotros vemos los rótulos por las calles. Hay gente que dice Biden y otros que dicen Trump. Ahora, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, lo que estamos viendo es lo mismo. Como políticos, como que unos fueran demócratas y otros republicanos. Y así como, por lo menos aquí en este país, solamente dos son los que están compitiendo. Pero en nuestros países de Centroamérica hay un montón. Y así mismo estamos nosotros como cuerpo de Cristo peleándonos los unos a los otros, uno diciendo yo soy de este ministerio, uno diciendo yo soy de este ministerio, uno diciendo yo soy de este ministerio, uno diciendo yo soy de aquel ministerio, uno diciendo yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y ahí sí que, hermanos, nosotros, ¿de quién somos nosotros? Nosotros somos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema en este tiempo? En que a los líderes, a los hombres, se les ha olvidado. Y no solo se les ha olvidado, sino que ellos han tomado el lugar de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en estos tiempos, cuando se hacen convenciones, cuando se hacen reuniones grandes, ¿a quién es al que presentan? Que pase el fundador. Que pase el cofundador. Hermano. Y el apóstol Pablo nunca hizo eso ni con Pedro, ni con Silas, ni con Crispo, ni con Apolos, ni con Silas, ni con ninguno de ellos. Nunca ninguno de ellos dijeron, que pase el apóstol Pablo, el fundador de las iglesias entre los gentiles. Nunca los apóstoles hicieron eso. Ahora alguien podrá decir, porque ¿sabe cuál es el problema? O la excusa de muchos es, hermano, la Biblia dice que honra al que honra merece. Una cosa es honrar a un siervo de Dios, pero una cosa es que le hemos quitado la gloria a Jesucristo. Una cosa es que honremos a un siervo de Dios, regalándole algo, invitándolo a algo. Pero hermano, en la casa de Dios, al único que se le debe dar la gloria es a Jesucristo. Al único que se le debe dar la honra es a Cristo. ¿Por qué? Pablo dijo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Acaso los bauticé en nombre de Pablo? ¿Y qué pasa? Ese es el gran problema que está pasando en nuestros tiempos. Ahora se le ha dado más prioridad al nombre de los hombres, al nombre de los ministerios, al nombre de cualquier persona, y se ha quitado a Cristo, se le ha quitado la gloria. Es como la iglesia en Apocalipsis, que Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué pasa cuando alguien está tocando la puerta? ¿Dónde está? ¿Adentro o afuera? Y eso es lo que pasó con esta iglesia en Apocalipsis. Jesucristo estaba afuera, dice, tocando la puerta. Imaginémonos nosotros la misericordia de Cristo. Él mismo tocando la puerta. En la misma iglesia que Él compró, en la misma iglesia, el mismo pueblo que Él dio su sangre, Él mismo tocando la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno
Oiga cómo él dice, si alguno allí todavía escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Imaginémonos a Cristo invitándonos a cenar. El mismo Cristo que en muchos lugares está fuera de la iglesia, él mismo está tocando y dice, déjenme entrar. Si alguno me oye, yo cenaré con él y él conmigo. Ahora imaginémonos, muchos usamos ese texto para evangelizar a un impío, pero ¿a quién le está diciendo Cristo a esto? Dice, escribe al ángel de la iglesia que está ahí. No recuerdo muy bien, pero es la última. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. Ese mensaje es para el ángel de la iglesia y para todos los que están ahí adentro, porque dice, si alguno oye mi voz. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Pero Pablo supo solucionar ese problema guiado por el Espíritu Santo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él dijo, hermanos, ustedes no se bautizaron en mi nombre. El apóstol Pablo, ellos se preocupaban siempre por darle la gloria a Dios. Por eso, a mí es raro que yo mencione el nombre de un ministerio o el nombre de algo. ¿Por qué? Porque al único que debemos mencionar siempre es a Cristo. Al único que debemos darle la gloria siempre es a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no debamos mencionar a un hombre de Dios o un ministerio, sino lo que yo estoy hablando es de prioridad. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? El más importante es el mismo Cristo. Porque ¿sabe qué pasa cuando el fundamento es Cristo? Pero ¿sabe qué pasa cuando no se edifica sobre él? Mire que dice en Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Evangelio de Lucas capítulo 6 y el versículo 46 dice Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miremos cómo Cristo dice, verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre dónde? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Y dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, ¿quién es esa casa que se edifica sobre la roca? ¿A quién está comparando Cristo esa casa? La está comparando al que no oye y no hace lo que él dice. Ahora, la iglesia somos nosotros. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y él dice, los voy a comparar. Voy a comparar al que hace lo que yo digo y al que hace y al que no hace lo que yo digo. El que hace lo que yo digo es como aquel que fundó su casa sobre la roca. Y el que no hace lo que yo digo es semejante a aquel que fundó su casa sobre la tierra y cuando vino el río dice que topó con ella y cayó y fue grande aquella ruina. Ahora vemos cómo Cristo pone ese ejemplo. El mismo Cristo predicó lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Por qué? Cristo enseñó eso en el Evangelio. Y el mismo Pablo ahorita está enseñando lo mismo del fundamento, del cimiento. Y dice el apóstol Pablo lo mismo que Cristo dijo en los evangelios. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el apóstol Pablo dijo, yo también os he enseñado lo que recibí del Señor. Ahora, también vemos como dice en el capítulo 3, vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios, es la carta que estamos estudiando. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 4 dice,
Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora miremos la pregunta en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y quién es y qué es Apolos? Ahora, quiero invitarlo a usted a reflexionar en estas palabras. Pablo no dice quién es Pablo o quién es Apolos. Porque cuando hablamos de quién, cuando usamos las palabras quién, estamos refiriéndonos a una persona. Cuando decimos quién es Pablo o quién es Apolos, estamos haciendo el énfasis en una persona. Pero cuando decimos qué es, nos estamos refiriendo a qué es esa persona. O sea, cuál es la labor de esa persona. Cuando decimos quién, hacemos referencia a la persona. Pero cuando decimos qué es, estamos refiriéndonos al trabajo de esa persona o a las obras que esa persona está haciendo. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña cómo él dice qué pues es Pablo. Como diciendo qué es Pablo, no quién es Pablo. No está haciendo el énfasis en la persona, sino dice qué es Pablo, sino en lo que hace. No está haciendo el énfasis en quién es, sino en qué es Pablo. Ahora miremos qué dice la respuesta en el versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el apóstol Pablo, ahora va a poner un ejemplo de la siembra o la cosecha. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Ahora vamos a hacer un análisis. Cuando nosotros, supongamos, los que estamos aquí, supongamos que tenemos una semilla. ¿Quién creó la semilla? Dios. Ok, y cuando la sembramos en la tierra, ¿quién creó la tierra? Y después de que regamos la semilla, ¿quién hace que esa semilla crezca? ¿Y cuál fue lo que nosotros hicimos? Solo sembrar la semilla. La semilla no es de nosotros, ni la tierra, ni el poder para dar el crecimiento. ¿Quién hace que salga el sol para que se produzca? Dios. ¿Quién hace que la lluvia caiga para que también la vegetación crezca? Dios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros únicamente? Sembrar. El apóstol Pablo dice que eso es lo que somos nosotros. La semilla que es el evangelio, la palabra de Dios, no es de nosotros. El crecimiento no lo damos nosotros, lo da Dios. La tierra tampoco la damos nosotros, sino es Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si yo siembro la semilla en usted, o usted siembra una semilla en mí, de la palabra de Dios, yo no puedo obligar a que esa semilla crezca en su vida. Yo no puedo obligar a que esa semilla crezca en su vida. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Ahora, la diferencia es que hay diferentes tipos de tierras. Hay tierras donde se produce fruto y tierras donde no se produce fruto. Ahora, ¿qué pasa si la semilla que se sembró en una tierra es buena? Si la semilla es buena, pero si se siembra en una tierra que no es buena, ¿de quién es el problema? ¿De la semilla o de la tierra? De la tierra. Y la Biblia dice que nosotros somos semejantes a tierra fértil o a tierra no fértil. Ahora, cuando la semilla cae en nosotros, que es el evangelio, que es la palabra de Dios, si esa semilla no germina en nosotros, ¿de quién es el problema entonces? De nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco permitimos que diera fruto. Ahora, vamos ya para ir terminando. El apóstol Pablo dice en el versículo 7,
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, Pablo dijo, Pablo dijo, yo planté y Apolos regó. Y es lo mismo que está diciendo. Y el que planta y el que riega, una misma cosa son, dice. Ahora, el apóstol Pablo, siendo apóstol, él dice, yo planté y Apolos regó. Pero yo que planté y Apolos que regó, una misma cosa somos. Porque el crecimiento lo dio Dios. Y cada uno va a recibir su recompensa, dice, conforme a lo que Dios le dio. Porque él dice en el versículo 10, miremos qué dice en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Entonces vemos que conforme a la gracia que Dios nos ha dado a cada uno, así nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Pero vemos cómo el apóstol Pablo solucionó este problema, haciéndoles ver a los hermanos en Corinto de que habían sido llamados por Dios y de que habían sido llamados a ser santificados. Pablo dijo, yo no los bauticé en mi nombre. Ustedes no fueron salvos porque yo di mi vida por ustedes. Vemos cómo el apóstol Pablo, para componer este problema entre los hermanos, porque los hermanos estaban agarrando cada quien su líder. Cada hermano decía, quizá a mí me gusta más cómo predica Apolos. Otro decía, a mí yo voy con Pablo porque Pablo fue el que nos predicó el evangelio. Otro decía, yo voy con Apolos porque Apolos es el que está regando la semilla. Y Pablo dice, ni el que planta ni el que riega es algo. Una misma cosa son. Sino al que se le da la gloria es a Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Y a Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, para terminar, quiero que leamos 2 versículos más. Este versículo que vamos a leer está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 4 al 8. Dice, acercándoos a Él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y el último versículo está en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 19. Quiero pedirle que se ponga de pie. 2 de Timoteo 2, 19, y vamos a leer este versículo estando de pie. Y vamos a leerlo todos juntos como que fuera un cántico el que estuviéramos entonando. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Digamos todos juntos la primera parte del versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Digamos lo mismo otra vez. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque Él conoce a los suyos. Y dice, y apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo.